Saludos orquidiófilos, sean todos bienvenidos y una vez más vamos a estar hablando sobre las orquídeas. En esta oportunidad vamos a estar viendo una presentación sobre fertilización. Vamos a ver en el transcurso de la misma varios conceptos de fisiología, muy sencillos todos para que todos podamos entender. Y luego vamos a aplicar el régimen de fertilización en función de esos conceptos. Y les comento que con ello van a lograr una excelente floración en sus plantas. En mi caso particular, plantas sacadas de laboratorio, que a veces pensamos que tardan 5 o 6 años en florecer, por ejemplo el Catasetum fimbriatum, la Cattleya forbesi, florecieron luego de 18 meses de sacadas de los frascos. Así que evidentemente este régimen de fertilización está respondiendo muy bien. Los invito a todos a ver el video, al finalizar le pueden dar me gusta y no se olviden de suscribirse al canal para recibir las notificaciones luego cuando publiquemos otros videos. Muchas gracias, vemos la presentación y quedo a disposición luego para las preguntas que deseen realizar. Ahora sí es el momento de hablar de la nutrición y fertilización de orquídeas, tema que es muy importante para nuestras plantas. No obstante, yo les quiero anticipar algo, que no vamos a encontrar aquí la sustancia mágica que haga florecer nuestras plantas. Solo con esto que vamos a ver a continuación vamos a entender algunas cuestiones del funcionamiento que nos permitirán mejorar el estado general de las plantas y tener floraciones más abundantes. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque siempre que vamos a hablar de nutrición o de fertilización, todos nos preguntan, y bueno, ¿y qué le pongo a mis orquídeas? ¿Cuál es la sustancia mágica? Bueno, ya les anticipo que esa sustancia mágica no existe. Así que, bueno, como les decía, con esto solo vamos a entender cómo funcionan nuestras plantas y seguramente vamos a tener mejores floraciones, pero que no es estrictamente debido a la fertilización. Como les decía, siempre hay muchas preguntas en todas las charlas. La pregunta recurrente es ¿por qué no florecen mis orquídeas? O ¿cómo hago para que mis orquídeas florezcan como la planta que tiene la vecina? Bueno, es una pregunta muy recurrente. Yo ahora les voy a pasar a explicarles por qué, algunos de los factores por los cuales no florecen nuestras plantas. Preguntas recurrentes, como les decía, ¿con qué fertilizo? Todo el mundo cree que esa sustancia mágica existe y no es así. ¿Y cuándo fertilizo? ¿Cuándo lo tengo que hacer? ¿Con qué fertilizante lo tengo que hacer? Bueno, en el transcurso ahora de algunos minutos vamos a intentar responder. Y digo, ¿qué necesita una planta para crecer y o florecer? Y fíjense que yo siempre les remarco crecer y o florecer. Nunca digo solamente la planta, ¿qué necesita la planta para florecer? Siempre me gusta hacerlo con los dos términos. Y cuando empezamos a describir esos factores, para mí el más importante que debemos manejar en nuestro vivero, en nuestro orquidiario, sin lugar a dudas el sustrato. A partir de él vamos a ver que derivan un montón de otras cuestiones. El riego, por supuesto, que viene, digamos, asociado al sustrato en función de la cantidad de agua que nosotros le apliquemos, pero también tiene que ver mucho con el sustrato. La luz, es muy importante la luz, sobre todo para la floración. Muchas veces una planta puede crecer muy vigorosa, pero si la luz no le acompaña, probablemente no, cuando llegue la época no va a florecer. La temperatura, hay muchas plantas, si nos olvidamos de las orquídeas y vamos a los vegetales en general, sabemos, por ejemplo, plantas frutales que necesitan cierta cantidad de horas de frío para poder dar buena producción. En las orquídeas lo mismo, hay plantas que necesitan cierta cantidad de horas de frío para florecer, como es el caso de los Dendrobium, por ejemplo. Entonces la temperatura juega un rol muy importante. No solo el exceso de temperatura tenemos que controlar, sino que también debemos controlar temperaturas mínimas. En el caso del que produce Phalaenopsis, por ejemplo, sabe que por debajo de 9 grados centígrados las plantas comienzan a tener severos problemas. Entonces, regular la temperatura también es muy importante. La sanidad, que muchas veces nos juega un factor contraproducente respecto a lo que es la floración. Muchas veces una planta muy enferma logra florecer, pero ¿por qué florece? Porque la floración muchas veces la planta lo hace como un último recurso, entonces la planta está muy enferma y termina floreciendo, y alguien me podría decir, bueno, pero mi planta está enferma y floreció. Sí, correcto, pero no es que la planta tiene que estar enferma para florecer. Yo siempre recomiendo que la planta debe estar 10 puntos de sanidad para luego poder tener una buena floración. Y luego vienen los nutrientes, que es lo que por ahí hoy vamos a hablar más aquí. Son importantes, súper importantes, lo vamos a ver a lo largo de unos cuantos minutos.
Y aparece un factor asociado ahí que siempre me gusta remarcarlo al principio, que es el pH. Porque luego aquí ustedes van a ver que durante estos minutos que estemos hablando vamos a empezar a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Fertilización en el sustrato o hacemos fertilización foliar? Bueno, el pH juega un rol importantísimo y bueno, y lo vamos a ver también a continuación. A modo de comienzo, yo quiero que veamos cómo es el funcionamiento de una planta, las funciones básicas y elementales que tiene una planta. Cualquier planta, no importa, olvidémonos en este momento de la orquídea, cualquier planta. Sabemos que todos los vegetales hacen fotosíntesis, tienen absorción de elementos nutritivos y otros elementos, las plantas también respiran y también tienen un sistema circulatorio. Esas son las funciones básicas que yo quiero que veamos para que luego entendamos por qué yo me voy a inclinar por un tipo de fertilización o por otra. Vayamos al primero de ellos, veamos la respiración. Muy sencillo, yo no voy a entrar en cuestiones fisiológicas en profundidad, simplemente es para que entendamos algunas cuestiones y luego cuando veamos los nutrientes veamos de dónde toma cada uno de ellos. Sabemos que todas las plantas, como todo ser vivo, todas las plantas respiran. Cuando produce la respiración, toma oxígeno del ambiente y libera dióxido de carbono, como lo hace cualquier ser vivo. Bueno, y el intercambio gaseoso lo realiza a través de unas pequeñas estructuras, como están viendo ahí, que se llaman estomas, que generalmente están en el envés de la hoja, que son muy pequeñitas, y que bueno, que estos estomas también son regulados por algunas cuestiones ambientales que no vamos a entrar en detalles ahora, simplemente tienen que saber que este intercambio gaseoso lo realiza a través de los estomas. Veamos ahora qué ocurre con la fotosíntesis, que habíamos dicho que era otro de los factores de funcionamiento de la planta. En la fotosíntesis, la planta toma dióxido de carbono. Recién cuando veíamos la respiración, veíamos que la planta tomaba oxígeno, en este caso toma dióxido de carbono. También absorbe agua en presencia de energía. Ahí podemos ver que dióxido de carbono más agua en presencia de energía libera oxígeno. Recién decíamos en la respiración tomaba oxígeno, en la fotosíntesis libera oxígeno. Quiero aclarar que son procesos totalmente independientes, pero a su vez la planta, por medio de la fotosíntesis, produce glucosa en este caso, y que es la principal fuente de energía para todo el resto del funcionamiento de la planta, que ahora vamos a ver que esto lo utiliza también cuando hace la circulación de los elementos nutritivos. Vayamos a ellos, casualmente. Aquí podemos ver que les estoy marcando otros dos de los procesos en conjunto, absorción y circulación, si bien son totalmente independientes y separados, yo los marco en conjunto por una cuestión de practicidad para que los entiendan. Ahí la planta absorbe, cuando absorbe, la planta absorbe todo lo que hay disponible para absorber, no es que elige qué absorber, entonces es decir, cuando tiene humedad en el sustrato, absorbe todos los elementos nutritivos y demás, y también puede absorber elementos tóxicos, hace una absorción de todo lo que hay disponible, luego circula a través de la planta hasta que llega a la hoja donde procesa todos los elementos. Y aquí es donde me quiero detener un poquito. En esa absorción y circulación hasta llegar a la hoja, la planta tiene un elevado costo energético para llevar todas esas sustancias hasta las hojas. Los procesa en las hojas y luego los hace circular a través de toda la planta. Aquí es cuando hago la pregunta generalmente, entonces, si la planta tiene un costo energético para llevarlo desde la raíz hasta las hojas, ¿no será conveniente que nosotros le suministremos las sustancias que la planta necesita a través de las hojas? Bueno, es una pregunta que tenemos que resolver y por lo cual ya me anticipo que siempre yo recomiendo la fertilización foliar casualmente porque este costo energético hace que la planta necesite más nutrientes, necesite funcionar más, trabajar más, respecto a que si nosotros le suministramos a través de las hojas. Claro que no todo le vamos a poder suministrar a través de las hojas, pero sí le facilitamos mucho si nosotros le hacemos la fertilización foliar. Ahora bien, hasta aquí todo esto era a modo de introducción. Ahora sí nos vamos a meter específicamente en el mundo de los nutrientes y tenemos mucho para hablar. Primeramente, yo quiero clasificar a los nutrientes porque muchas veces vamos a escuchar muchos términos que por ahí conviene tenerlos claros.
Aquí, como están viendo en la presentación, hay tres elementos que son esenciales e indispensables para las plantas, que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, pero nosotros, como orquidiófilo, nos olvidamos de estos tres elementos. No, nadie de nosotros dice, le voy a aplicar hidrógeno a la planta o le voy a aplicar oxígeno. Yo por eso recién les mostré la fotosíntesis, les mostré la respiración, para que vean que a través de esos dos procesos la planta se nutre de estos tres elementos. Por lo tanto, no tenemos nosotros necesidad como orquidiófilos de suministrarle estos elementos. Hay muchas investigaciones que muestran que en lugares cerrados la fertilización con dióxido de carbono mejora la productividad de las plantas y demás, pero no es nuestro caso. Nosotros tenemos las orquídeas como un hobby, entonces nos olvidamos de estos tres elementos porque los va a tomar del aire y del agua. Ahora bien, sí, hay otros elementos que no nos podemos olvidar, que los vamos a clasificar en macronutrientes y micronutrientes. ¿Qué significa cada uno de ellos? Y que también tenemos que saber que los macronutrientes simplemente la planta los requiere en grandes cantidades y los micronutrientes, como el término lo dice, los requiere en pequeñas cantidades. Hay 6 macronutrientes y 8 micronutrientes, los cuales son esenciales para las plantas, que ahora vamos a ver que son esenciales. De estos, por ahí los que más comúnmente nosotros manejamos es el famoso NPK, que ¿qué significa? Fíjense que cada uno de los elementos nutritivos tiene una letra en mayúscula o dos letras, en algunos casos, como es el caso del calcio, por ejemplo. Eso es una cuestión simbólica de cada uno de los elementos. ¿Y el NPK qué significa? Nitrógeno, fósforo y potasio. Generalmente cuando nosotros vamos a una casa de agroquímicos o a un lugar especializado de plantas, generalmente los fertilizantes dice NPK o nos ofrecen NPK o a veces nos ofrecen un fertilizante que nos dicen triple 19 y nosotros muchas veces no sabemos qué es ese triple 19. Bueno, significa que tiene 19 partes de nitrógeno, 19 partes de fósforo y 19 partes de potasio. Eso simplemente a modo de ejemplo, y les remarco esto del NPK porque es lo que más comúnmente vemos en el mundo de los fertilizantes. Ahora bien, aquí hay un llamado de atención y que ya se los mencioné recién, que 17 son los elementos esenciales. Y cuando digo esenciales, significa que la planta los requiere sí o sí para cumplir el funcionamiento adecuado de la misma. Es decir, no le puede faltar ninguno de estos 17 elementos. Si nosotros volvemos un poquito para atrás, ahí vemos, yo les dije que hay 6 macronutrientes y 8 micronutrientes y que nos olvidábamos de los otros 3. Exacto, ahí es donde sumamos los 17, pero en realidad lo que nosotros manejamos son 14 elementos. Es decir, 17 son esenciales, pero los que nosotros podemos manejar son 14 elementos. Esos 14 elementos no le deberían faltar a la planta y se los deberíamos suministrar, o la planta los tendría que tener, en el caso de la naturaleza, por ejemplo, a disposición para cumplir todas sus funciones vitales. Ahora aquí yo les quiero mostrar algo que hace a lo que luego vamos a hablar en el régimen de fertilización y que es sumamente importante. Les dije, bueno, esto que van a ver aquí es las proporciones relativas de los nutrientes, cómo están en los tejidos de las plantas. Es decir, fíjense, en la gráfica de arriba nosotros estamos viendo los 3 que dijimos que nos íbamos a olvidar y fíjense que proporcionalmente tanto carbono como oxígeno distan bastante del hidrógeno, pero a su vez los 3 distan mucho de los 14 que nosotros vamos a manejar, que son los que están en el recuadrito de abajo. Entonces nos centramos en ese recuadrito de abajo y hablamos de macro y micronutrientes. Y estos números son muy importantes luego al establecer un régimen de fertilización, que en este caso yo se los voy a mostrar, el cual yo aplico, pero que sería lo ideal en lo cual nosotros nos tendríamos que manejar. Luego, claro, esto es un régimen general para el tejido de las plantas en general, no es específico para orquídeas. Me van a decir, claro, pero quizás una Cattleya no tiene el mismo requerimiento que un Paphiopedilum o que una Phalaenopsis. Exacto, no es así, esto es muy genérico, pero si nosotros aplicamos un esquema así genérico, les aseguro que funciona muy bien, porque esto es genérico para todas las plantas. Fíjense, ¿qué les quiero mostrar aquí? Nos olvidamos de esos 3 que habíamos dicho, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y nos metemos en el mundo de estos 14 elementos que sí o sí los necesitamos para las plantas.
Fíjense que estas son proporciones relativas de las cantidades de elementos que se encuentran en los tejidos de las plantas y que les quiero hacer una salvedad. Esto es una vez que nosotros extraemos el agua de la hoja o del tejido que sea de la planta. Es decir, en peso seco, en materia seca de tejido vegetal, luego que le sacamos el agua encontramos estas proporciones. Y fíjense lo que les quiero remarcar aquí. Tenemos 15 partes de nitrógeno, por ejemplo, 10 partes de potasio, y así va disminuyendo en el resto de los elementos, y cuando nos vamos a los micronutrientes, fíjense que todos son menores a una parte respecto a los otros, ¿sí? Fíjense, el cloro, por ejemplo, 0,1, el hierro 0,1, y llegamos a extremos como el molibdeno, que tiene 3 lugares después de la coma, ¿sí? Bien, estas son proporciones relativas, como le dije, en los tejidos de las plantas. Aquí aparece otra cosa. Hoy, cuando veíamos muy sencillamente el tema de la absorción, yo les decía que la planta no elige qué absorber. La planta absorbe todo aquello que está disponible. Entonces, en esa, todo lo que está disponible, digamos, absorbe cosas que por ahí no son elementos esenciales. Y que cuando nosotros hacemos si por ejemplo agarrásemos una hoja de orquídea y le sacamos las concentraciones de nutrientes que tiene esa hoja, es muy probable que aparezcan cosas que no son esenciales, como está marcado ahí. Por ejemplo, el sílice y el sodio aparecen. No son esenciales. Quizás algunos de ellos pueden ser beneficiosos, pero aparecen. Entonces les quiero decir que también aparecen otras cosas que no son esenciales, pero que aparecen. Por eso que decíamos de la absorción, que muchas veces absorbe todo. O no que muchas veces, siempre absorbe todo eso. Ahora bien, yo aquí les estoy remarcando nitrógeno y potasio. ¿Por qué les remarco esto? Porque muchas veces a mí me pasa cuando hay gente que va, orquidiófilos, que van a mi vivero y me dicen, ay, qué linda que tenés las plantas, ¿no? Bueno, ¿qué le aplicas a tus plantas? Entonces es muy difícil explicarles, darles una charla de fertilización en la puerta del vivero. Entonces yo les digo, básicamente, todos saben que los fertilizantes vienen, por ahí traen más nitrógeno, por ahí traen más potasio, por ahí traen microelementos. Entonces, generalmente dice activador de follaje, activador de floración. ¿Qué significa eso? Cuando el fertilizante dice activador de follaje es porque tiene más nitrógeno, generalmente. Cuando dice activador de floración es porque tiene más potasio y más fósforo. Entonces, en función de estas proporciones que nosotros estamos viendo aquí, yo hago algo muy sencillo y les digo, cuando me preguntan, les digo, bueno, apliquen 2 veces un fertilizante que tenga mucho nitrógeno, 1 vez un fertilizante que tenga mucho potasio, y cada tanto apliquen un fertilizante que tenga microelementos. Luego yo voy a volver sobre eso para que lo veamos puntualmente, veamos las cantidades y cada cuántos días. No obstante, yo les remarco ahora porque eso tiene que ver con esta imagen que nosotros estamos viendo aquí. En función de estas proporciones relativas, luego cómo se saca la dosis y qué fertilizante aplicar. Ahora bien, nosotros acabamos de ver que son 17 elementos esenciales, o llamémosle 14 si queremos elementos esenciales, para dejar afuera esos 3 grandes que habíamos dicho que nosotros nos olvidábamos. Y tenemos 14, entonces la pregunta es, ¿y cuál de los elementos es el más importante? Si yo tuviera aquí a todos ustedes en forma presencial, más de uno probablemente levantaría la mano y me va a decir el nitrógeno es el más importante, porque si nosotros volvemos para atrás un poquito, vemos que el nitrógeno es el elemento que la planta lo requiere en mayor cantidad. Ahora bien, y yo les digo, ¿cuál es el elemento más importante? No es exclusivamente el nitrógeno, son todos los elementos. Y aquí me quiero detener para explicarle algo que muchos lo han visto, lo saben. Esto es, la representación gráfica no es otra cosa que un barril con barritas, donde en cada una de esas barritas se representa uno de los elementos nutritivos. Fíjense, y en el caso de una de las barritas podemos ver aquí que lo hace con los microelementos en su conjunto. Pero luego los macroelementos representa cada uno con una barrita, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa esto? Esto se llama la ley del mínimo o ley de Liebig, o la ley del mínimo de Liebig. ¿Qué me dice esta ley? Que bueno, que el crecimiento no es controlado por la cantidad de nutrientes que tenga, sino que va a ser controlado por aquel nutriente que lo tenga
en la mínima cantidad. ¿Qué quiero decir con esto? Miremos la figura. En el caso de la figura, vemos que el potasio es el que está en el menor nivel, ¿sí? Entonces, por más que yo le siga agregando todos los otros elementos, azufre, calcio, magnesio, nitrógeno, fósforo, microelementos, mientras que no le agregue potasio, la planta va a crecer hasta ese nivel. ¿Y qué queremos decir cuando lo traducimos a nuestras plantas? Que si la planta podía emitir 5 hojas en su esplendor, en el máximo, quizás si no le agregamos potasio va a crecer, va a dar 4 hojas, 3 hojas. O si podía dar 8 flores porque genéticamente la planta es muy buena, porque tiene un gran esplendor, podía dar 8 flores, mientras que no le agregue más potasio, va a dar quizás 4 flores. Esto es solo a modo de ejemplo. Y justo en el ejemplo está el potasio. Quizás no es el mejor ejemplo porque luego se confunde que el potasio activa la floración, que luego les quiero explicar una cosa al respecto. Pero lo que les quiero decir es que mientras que no le agreguemos más potasio, las plantas no van a crecer más. Crece al nivel del potasio. Necesito agregarle potasio. Por eso quise tanto hincapié que son tan importantes uno como el otro de los nutrientes, macro y micronutrientes. Yo debería suministrarle a la planta los 14 elementos esenciales para que podamos obtener el nivel de crecimiento óptimo y no que nos quede regulado en realidad por un elemento, como es el caso del potasio que aquí estamos viendo. Entonces, por más que le siga agregando otros elementos, le puedo agregar 2 kilos de nitrógeno que la planta no va a crecer más, simplemente le estoy haciendo un daño. Necesito agregarle potasio en el caso del ejemplo. Veamos ahora uno de los factores que tiene mucho que ver en la nutrición de las plantas. Hoy cuando veíamos absorción, que lo veíamos muy sencillamente, yo les decía, la planta absorbe todo lo que está disponible. Ahora bien, no siempre en el suelo o en el sustrato todos los elementos nutritivos están disponibles y los regula un factor que es el pH. Hoy también cuando comenzábamos, yo les había puesto allí chiquitito pH asociado a los nutrientes, porque tiene mucho que ver en la disponibilidad de nutrientes. Ahora bien, si yo les doy la definición, a nuestras plantas no le interesa saber qué es el logaritmo negativo de la actividad de los iones hidrógenos o saber la fórmula a la cual responde el pH. A la planta solo le interesa que esos elementos nutritivos estén disponibles. Entonces, nosotros como orquidiófilos tenemos algo que regular, que es el pH. Que bien, ¿el pH qué es? Es la acidez o la alcalinidad que nosotros vamos a tener y en función de eso se regula la disponibilidad de nutrientes. El pH es una escalita que va de 0 a 14, que es muy sensible en la variación de pH en el sustrato o en cualquier sustancia, y que de 0 a 7 es el rango ácido y de 7 a 14 es el rango alcalino. Ahora bien, nosotros necesitamos saber cuál es el rango óptimo que necesitamos y cómo lo manejamos. Ya les quiero anticipar que el pH es muy variable, como les decía, que el pH varía cuando aplicamos sustancias químicas principalmente. Muchas veces cuando aplicamos un acaricida, un fungicida, el pH de nuestro sustrato o de nuestra tierra, de nuestro suelo, varía con las sustancias químicas, con el mismo fertilizante, también varía. Entonces, es muy difícil de mantener un pH estable muchas veces. Entonces, bueno, este es otro de los factores, luego cuando veamos los tipos de fertilización, por los cuales yo me inclino a hacer fertilización foliar. Recién habíamos visto cuando veíamos el funcionamiento de la planta, que en la absorción tiene un costo energético, yo les decía entonces, es preferible hacer fertilización foliar. También cuando hacemos fertilización foliar nos independizamos del pH que tiene en el sustrato. Son cosas que luego van aportando a que nosotros como orquidiófilos decidamos qué tipo de fertilización queremos hacer. Ahora bien, miren, aquí hay una tabla que es una investigación que hizo el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina, donde tomaron distintas especies ornamentales y florales y determinaron el pH ideal para cada una de ellas. Y si miramos las orquídeas vemos que el sustrato ideal para las orquídeas debería estar entre 5,2 y 5,8, lo ideal, como les dije, ¿sí? Si nosotros mantenemos ese rango de pH,
es el ideal donde va a estar la mayor cantidad de elementos nutritivos disponibles y las orquídeas van a crecer mejor que si tienen otro pH. Como les decía recién, el pH se modifica por varios factores. Aquí hay una cuestión muy importante, por ejemplo, cuando el pH es muy ácido, puede producirse toxicidad, por ejemplo, el aluminio, que es un elemento tóxico, a pH muy bajo se pone en disponibilidad. Entonces eso puede producir toxicidad en la planta. Y una recomendación muy práctica para nosotros los orquideófilos es que cada tanto, es decir, una vez por año o a veces, o depende de la región, si es una región tropical donde fertilizan mucho, por ejemplo, donde aplican muchos productos químicos porque tienen ataques de muchas plagas, quizás lo pueden hacer 2 veces al año, 3 veces al año, es lavar el sustrato de las orquídeas. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos la planta a la maceta? No estoy diciendo eso, que cambiemos el sustrato. El sustrato lo tenemos que cambiar cada 2 o 3 años, también depende de la región, pero lo que estoy diciendo con esto es que hagamos un riego abundante. Y cuando digo abundante, es que dejemos un buen tiempo, si tenemos 10 plantas de orquídea, por ejemplo, en nuestra casa, es que dejemos la manguera del riego un buen tiempo para que chorree el agua de la maceta, y con eso liberamos muchas sustancias que por ahí había prendidas en el sustrato y que estaban dando vuelta, y no sé si vamos a lograr un pH neutro de 7 o el pH que nosotros queremos, pero por lo menos vamos a liberar muchas sustancias que pueden hacer que cada vez que vamos aplicando productos se nos vaya modificando mucho el pH. Entonces con eso podemos llevar a un pH ideal para nuestras plantas si hacemos el lavado del sustrato. Ahora bien, hasta aquí nosotros veníamos hablando de muchos de los factores asociados que luego van a influenciar sobre nuestro fertilizante o sobre nuestro funcionamiento de la planta, pero hasta aquí no habíamos definido qué es un fertilizante. Pero si ustedes googlean o leen un libro, van a ver que todas las definiciones más o menos rondan en lo mismo a lo que está aquí expresado, que les va a decir que es cualquier tipo de sustancia orgánica o inorgánica que contiene nutrientes en forma asimilable por las plantas. Bueno, aquí aparecen varios términos que por ahí conviene aclarar. Dice cualquier sustancia orgánica o inorgánica. Bueno, ahora a continuación vamos a pasar a ver fertilizantes del tipo orgánico e inorgánico y vamos a aclarar esos dos términos. Y luego dice en forma asimilable por las plantas. Aquí hay una cuestión que hay que remarcar, que por ahí muchas veces nosotros le estamos agregando elementos nutritivos a nuestras plantas y no son asimilables por las plantas. Las plantas absorben los nutrientes de una determinada manera y no siempre, no porque le agreguemos más fósforo, si el fósforo no está en una forma asimilable, la planta no lo puede absorber. Entonces puede estar rodeada de fósforo, pero quizás no lo puede absorber. Con esto, ¿qué quiero decir? Que tenemos que tener en cuenta algunas pequeñas cuestiones para que nuestras plantas puedan absorber todos esos nutrientes. Ahora bien, yo les decía recién que era cualquier sustancia orgánica e inorgánica. Por lo tanto, tenemos fertilizantes orgánicos e inorgánicos. ¿Qué son los fertilizantes orgánicos? Aquellos que vienen de una degradación de residuos orgánicos, pueden ser de origen animal, pueden ser de origen vegetal, pero es eso, un residuo orgánico. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacer el compost en el fondo de nuestra casa. Eso sería un fertilizante orgánico, es decir, el lixiviado, por ejemplo, que sale de ese compost, lo podemos utilizar perfectamente para nuestras plantas y es un fertilizante orgánico. Ahora, los fertilizantes inorgánicos ya tienen un proceso de industrialización que generalmente son derivados de minerales y eso es un fertilizante inorgánico que ambos tienen ventajas y tienen desventajas, ¿sí? El fertilizante orgánico activa muchísimo la actividad microbiana. Entonces, ¿qué significa que active la actividad microbiana? Elevan la temperatura del suelo. ¿Qué estamos diciendo? Estamos trayendo microorganismos benéficos y perjudiciales. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que evaluar la situación, si nos conviene aplicar un fertilizante orgánico o un fertilizante inorgánico. Si yo les tengo que dar la respuesta, para mí el ideal es el fertilizante inorgánico, por determinadas cuestiones, por todo lo que veíamos recién de fisiología, por las proporciones que teníamos de nutrientes en nuestras plantas. Nosotros con el fertilizante inorgánico vamos a poder regular la cantidad de fertilizante que le ponemos y muchas veces con el fertilizante orgánico no sabemos ni cuánto le estamos poniendo de uno o del otro. Por eso les digo, cada uno tiene sus ventajas y tiene sus contras y cada uno tendrá que evaluar qué le conviene. Mi recomendación es el fertilizante inorgánico.
Ahora bien, aquí les quiero mostrar una cuestión no menos importante, muy rápidamente, porque no nos vamos a detener mucho aquí en los fertilizantes de liberación controlada, pero que se están haciendo habitué en el mundo de los orquidiófilos. ¿Por qué? Porque muchas veces el día a día, a nosotros nos encanta tener plantas y demás, pero el día a día no nos permite hacer un régimen de fertilización, de preparar fertilizante, o de estar encima de las plantas, y las queremos ver hermosas, obviamente. Entonces, ¿qué hacemos? Le aplicamos un fertilizante de liberación controlada, porque la persona que nos vendió este fertilizante nos dijo, este sirve para 3 meses, este sirve para 6 meses, y entonces nosotros le ponemos el fertilizante de liberación controlada y nos olvidamos de fertilizar nuestra plantita. Bien, tiene también, como les decía hoy, tiene ventajas y tiene contras. Ahora, ¿qué es un fertilizante de liberación controlada? Es un producto industrializado que tiene una membrana semipermeable, generalmente viene en forma de bolitas chiquititas con membranas semipermeables, que adentro están los nutrientes, que en presencia de temperatura y humedad aumenta la presión osmótica y esos nutrientes salen de adentro para hacia afuera, y que, como les digo, en presencia de humedad y temperatura esos nutrientes son liberados. Ahora bien, nosotros muchas veces, sobre todo aquellos que viven en una región tropical o subtropical, donde necesitamos regar nuestras orquídeas prácticamente todos los días o por lo menos con una alta frecuencia, ese fertilizante que nos habían dicho que duraba 6 meses, si nosotros regamos todos los días, lo exponemos, regamos todos los días y lo exponemos a que se libere el nutriente todos los días, ¿qué va a suceder? Posiblemente en pocos días nosotros no tengamos más elementos nutritivos para que libere a nuestra planta. Entonces me van a decir, entonces no sirve. Sí, sirve. No es que no sirve el fertilizante de liberación controlada. Lo que pasa que depende de la situación de cada uno, si conviene o no conviene. Si yo les tengo que decir, si tengo tiempo para atender mis plantas, yo no uso fertilizante de liberación controlada, utilizo un fertilizante foliar que lo pueda aplicar en el momento que yo quiera. Ahora bien, vimos todo esto de los fertilizantes, orgánico, inorgánico, la versión controlada. La pregunta generalmente cuando estamos en una charla presencial y llegamos a esta altura y alguien levanta la mano y dice, ¿y cuál es el fertilizante ideal? Porque hasta aquí no tengo nada claro. Yo suelo ensayar una respuesta que es a veces poco feliz, pero que es la real. Yo les digo, no apliquen cualquier cosa. ¿Por qué? Nosotros vamos a una exposición, generalmente entramos a la exposición, el primer stand de venta nos dice un fertilizante ideal para la floración y lo compramos. Hicimos 5 metros más y dice, obtenga una super planta aplicando este producto y también lo compramos. Y decimos, listo, compré estos dos, no compro más. Hacemos unos metros más y vemos uno que es súper tentador porque nos están mostrando una planta súper florecida y también compramos ese fertilizante. Entonces terminamos comprando un montón de fertilizante, llegamos a la casa y le pusimos todos los fertilizantes, porque si con uno iba a florecer, con los 3 que compramos va a súper florecer. Y no es así. Entonces siempre les digo, no apliquen cualquier cosa, tengan criterio. Por eso yo en estas charlas a veces lo hago un poco extenso, a veces explico cosas de fisiología, si bien lo hago muy sencillo, para que entiendan que la planta tiene una proporción de nutrientes en sus tejidos y que se necesita aplicarle esa proporción de nutrientes. Y ahora vamos a ver un régimen de fertilización y yo les voy a decir, para mí el ideal está aquí, de tantos días a tantos días y con tales fertilizantes. Por eso siempre digo, cuando ensayo esta respuesta, no apliquen cualquier cosa. Otra cosa que muchas veces solemos hacer, que lo hemos hecho todos los orquidiófilos, es decir, voy a la casa de mi vecina y tiene la planta hermosa. Y le pregunto, ¿qué aplicás? Tal cosa. Entonces yo salgo desesperado a comprar esa tal cosa porque la planta de la vecina está hermosa. No nos olvidemos en aquella primer diapositiva que vimos, que dijimos que una planta para crecer y o florecer necesita controlarle ciertos factores y suministrarle ciertas cosas, ciertos ideales para que la planta florezca y tenga el máximo esplendor. Ahora sí, una de las cosas muy importantes es aprender a leer los rótulos. Por eso les decía recién, no apliquen cualquier cosa. Aprendan ustedes a leer los rótulos de los fertilizantes. Miren, aquí tenemos 2 de los fertilizantes que yo suelo utilizar, que uno dice activador de follaje, como les decía hoy, tiene mayor contenido de nitrógeno. ¿Qué significa aprender a leer un rótulo?
Ustedes fíjense que ahí en la primera línea dice grado 1434. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan ese NPK que habíamos marcado con rojo? En este caso sería 14 de nitrógeno, 3 de fósforo, 4 de potasio. ¿Qué significa? Que proporcionalmente, en función de las proporciones esas que nosotros teníamos en los tejidos de los vegetales, tiene exceso de nitrógeno este fertilizante. Si vamos a la segunda etiqueta que estamos viendo aquí, al segundo rótulo, fíjense que dice 7,3, 7,5. ¿Qué significa? Que tiene mucho potasio. Y entonces por eso el vendedor le pone activador de la floración. Y esto es donde nosotros solemos cometer un grave error. Si este es activador de floración, yo le pongo este fertilizante porque mi planta va a florecer. Y no es así. Nosotros tenemos que respetar las proporciones esas que acabamos de ver. Ahora bien, fíjense que estos dos fertilizantes solo tienen nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces tenemos que tener otro fertilizante que tenga microelementos y tenga los otros macroelementos, como es el caso de este que está aquí. ¿Sí? Bien, simplemente aprendan a leer esto, aprendan a ver cuánto nitrógeno, cuánto potasio, grábense aquella figurita que el nitrógeno tenía 15 partes y luego el resto de los elementos, que siempre necesitan más nitrógeno que otro. Entonces no podemos estar aplicando un fertilizante que tenga más potasio que nitrógeno. ¿Sí? Lo podemos aplicar de tanto en tanto, pero tiene que ser proporcional. Ahora bien, ¿cómo fertilizamos? ¿Foliar o radicular? Creo que hasta aquí, con lo que venimos hablando, ya saben mi opinión si hacemos foliar o hacemos radicular. Yo les decía, recordemos, ahora les pongo modo de recordatorio, pero en su momento les decía el costo energético que teníamos cuando la planta absorbe para llevarlo hasta la hoja y utilizarlo en la hoja. Si nosotros se lo damos en la hoja, tiene menor costo energético. Ahora ya sabemos lo que es el pH, y entonces yo les decía que si nosotros hacemos fertilización en el sustrato, necesitamos regular el pH, porque los elementos nutritivos van a estar disponibles en función del pH que haya en el sustrato. Y además hay otra cuestión por la cual, que hasta aquí no vinimos hablando. En el sustrato nosotros muchas veces aplicamos un acaricida, aplicamos un fungicida y tenemos otros elementos nutritivos elementos químicos que están dando vuelta en el sustrato y que por ahí no es conveniente que se combinen con el fertilizante. Ni en el sustrato ni lo tenemos que hacer tampoco en el aplicador. Nunca tenemos que mezclar sustancias químicas porque producen reacciones. Entonces, es otra de las cuestiones por la cual yo me inclino que se debería hacer fertilización foliar. Y luego, el hecho de hacer fertilización foliar, muchas veces ese fertilizante, ese líquido chorrea de la hoja y va al sustrato. Entonces, si no lo absorbió la hoja o no quedó en la hoja, tenemos una segunda posibilidad de que la planta lo absorba vía radicular. Entonces, en la aplicación tenemos mucha más eficiencia si lo hacemos vía foliar. Por esas cuestiones yo siempre me inclino por una fertilización foliar antes que una fertilización radicular. Aquí volvemos a lo mismo que decíamos anteriormente. Muchas veces depende de cuánto tiempo tiene la persona que atiende las orquídeas. Dice, bueno, yo puedo disponer 10 minutos un fin de semana y con eso quiero ver mis plantas hermosas. Y bueno, entonces pongamos un fertilizante de liberación controlada, que cada tanto le pongo un poquito de fertilizante y me olvido de la planta. Ahora, quien la puede atender, yo le recomiendo fertilización foliar. Entonces, ¿cómo logramos esa fertilización foliar? Porque está muy lindo decirlo, pero necesitamos llevarlo a la práctica. Bueno, bien, lo ideal para la fertilización foliar es tener una humedad relativa alta. Siempre cuanto mayor humedad tengamos y menor sea la evaporación del líquido de la hoja, mayor absorción vamos a tener por la hoja. Y la temperatura ideal es 20 grados centígrados. Claro, aquellos que tienen un vivero cubierto me van a decir lo puedo lograr, y aquellos que tienen una simple planta en el alero de la casa y no, tengo las condiciones que tengo. Esas son las condiciones ideales. Quien las puede cumplir, excelente, porque va a poder fertilizar de forma foliar y va a tener la máxima eficiencia. Fíjense que aquí dice que el fertilizante que quede entre 3 y 4 horas en la hoja de la planta. Bueno, muchas veces es fácil lograrlo cuando tenemos una humedad relativa alta, pero cuando el día es muy seco, probablemente si tenemos 10 plantas, fertilizamos la primera, vamos a fertilizar la décima, y cuando estamos fertilizando la décima, la primera ya se secó. Entonces, más allá de 3 o 4 horas, logramos 3 o 4 minutos que el fertilizante esté en nuestra planta. Pero son cuestiones prácticas que por ahí yo lo que le estoy haciendo aquí es darle los ideales.
Luego, si los podemos cumplir o no, bueno, quizás ahí esté la eficiencia en la aplicación del fertilizante, pero estos son los ideales que nosotros deberíamos cumplir. Luego, en la fertilización foliar, un punto para resaltar es que no nos excedamos en las dosis de fertilizante. Podemos producir la deshidratación. Entonces, ahora nosotros vamos a pasar a ver la dosis de fertilizante que deberíamos aplicar, pero si el fabricante nos dice tantos mililitros por litro, no excedamos eso, por más que la vecina o el ingeniero nos haya dicho que teníamos que aplicar tantos mililitros por litro. Siempre respetemos lo que dice el envase del fertilizante. ¿Qué herramientas necesitamos para hacer la fertilización foliar? Nada, prácticamente nada, es muy poquito, no tiene alto costo. Fíjense, aquí yo les estoy mostrando distintas opciones de un simple rociador, es todo lo que necesitamos cuando lo vamos a comprar, si es graduado, la mayoría viene graduados, si es graduado mejor, porque vamos a necesitar ajustar la dosis. Necesitamos un elemento, ya sea un vasito de los que vienen los medicamentos o una jeringa. Con eso suficiente, si es una jeringa mejor porque la graduación es más exacta, entonces mejor si es una jeringa, pero eso es todo lo que necesitamos. Yo aquí les voy a dar una receta de la fertilización, a veces no me gusta hacerlo, pero lo termino haciendo porque luego aplican cualquier cosa muchas veces, entonces de los fertilizantes que yo aplico les puedo decir que 4 mililitros de fertilizantes por litro de agua es el ideal, funciona muy bien. Con eso no van a quemar las plantas, tienen una dosis que viene muy bien para las plantas, así que esa sería la receta, 4 mililitros de fertilizante por litro de agua. Claro, me van a decir, yo lo estoy viendo en España, yo lo estoy viendo en Ecuador, en distintos países los fertilizantes por ahí vienen con distintas concentraciones, los fabricantes no fabrican todos con la misma concentración, así que vuelvo a lo que les decía anteriormente, aprendan a leer los rótulos de los fertilizantes. Pero supongamos que estamos de acuerdo que son 4 mililitros de fertilizante por cada litro de agua. ¿Qué es lo que necesitamos? Sencillo, el agua, un litro de agua, el rociador, como les decía recién, tomamos el fertilizante con un elemento graduado, en este caso con una jeringa, y le ponemos 4 mililitros en ese litro de agua. Y si nos dice el fabricante, o sabemos que son 4 mililitros, tiene que ser 4 mililitros y no 8. No por ponerle más fertilizante voy a tener mejores plantas. La dosis ideal es 4, pongámosles 4. Sí, por ahí es preferible repetirlo mayor cantidad de veces en el tiempo, pero es 4 mililitros lo que le tengo que poner. Y repito, en este caso los 4 mililitros a modo de ejemplo, ¿sí? Lean el rótulo del fertilizante. Ahora bien, me van a decir, ¿y cada cuánto aplico el fertilizante? Bueno, yo aquí les quiero mostrar un régimen de fertilización. Yo aquí les puse un calendario para septiembre 2021 y aclaro, esto para el hemisferio sur. Y fíjense que está marcado con rojo, primavera. Entonces, todos aquellos que estén viendo esto y sean del hemisferio norte, tienen que adaptar esto al mes que corresponda. Este caso es para el hemisferio sur, que cuando comienza la primavera. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, yo ahí el día, vamos a suponer que el miércoles 1 de septiembre yo comienzo mi régimen de fertilización, cuando comienza la primavera. ¿Y qué les dije? Bueno, un fertilizante rico en nitrógeno. Si miran ahí a la derecha, está marcado en un circulito verde una N. Eso significa rico en nitrógeno. Cuando vaya a fertilizar, mi recomendación es fertilizar cada 3 o 4 días, hacerlo 2 veces por semana. Vuelvo a repetir, esto es lo ideal. Luego cada uno adapta el esquema de fertilización en función de sus tiempos o en función de sus posibilidades. Cuando voy a hacer la segunda fertilización, es decir, el sábado 4, lo vuelvo a hacer con el mismo producto. 4 mililitros de ese producto rico en nitrógeno lo aplico el sábado. Cuando voy a hacer la tercera aplicación, ya cambio de fertilizante. No aplico el mismo, aplico uno rico en potasio. Y cuando hago la cuarta aplicación, aplico un fertilizante que tenga microelementos. ¿A qué responde todo esto? Aquello que veíamos a las proporciones de nutrientes en las hojas. Esto no es exacto, si ustedes van y miden, dicen las proporciones era tanto, esto es aproximado, pero como todo, también la planta no es que absorbe todo lo que nosotros le suministramos, pero al ser aproximado, por lo menos me estoy acercando mucho al ideal de lo que necesita la planta. ¿Qué hago? Bueno, repito el régimen tantas veces como yo quiera, durante todos los meses que quiera, sigo repitiendo el régimen. De la misma manera que recién veíamos para un régimen primaveral, llamémosle, habíamos dicho siempre tener en cuenta que el régimen que aquí estoy presentando para regiones tropicales o subtropicales
donde tenemos pocos meses con mucho frío o de pocas horas de luz. Entonces, bueno, cada uno tendrá que adaptarlo a su región. En una región templada, probablemente este régimen que le estamos llamando de invierno lo tenga que hacer quizás durante 5 o 6 meses, y en una región tropical quizás con 2 meses alcance, pero bueno, cada uno lo acomoda a su lugar de origen. Y bueno, les decía, así como aplicábamos el régimen primaveral, lo mismo tenemos aquí para un régimen invernal. Habíamos dicho que esto es un calendario para junio 2021. En vez de hacer la aplicación cada 3 días como la veníamos haciendo, la hacemos semanalmente. Una sola aplicación semanal, y con esto está funcionando muy bien. Es decir, aplicamos 2 veces el fertilizante rico en nitrógeno, una vez el fertilizante rico en potasio y una vez el fertilizante que tiene microelementos. Así completaríamos lo que es el año. Ahora me van a preguntar, y bueno, pero ¿en qué meses aplico uno o el otro? Bueno, como les dije recién, yo aquí sí les muestro los dos regímenes, el primaveral y el invernal. Yo les puedo decir, bueno, aproximadamente en una región subtropical, durante 9 meses pueden aplicar el método más intensivo con 2 aplicaciones semanales, es decir, de agosto hasta abril del año siguiente, siempre hablando en el hemisferio sur. Y 3 meses, mayo, junio, julio, más o menos en función de cómo venga el año. Por ahí podemos ir mirando el pronóstico, los que somos muy fanáticos de decir, bueno, a ver, ¿cuándo empieza a hacer frío? Podemos mirar el pronóstico y decimos, bueno, mayo, junio y julio son los meses más fríos en una región subtropical. Esto funcionaría muy bien. Es decir, que este sería el régimen para todo el año de aplicación de fertilizantes. Ahora sí, vamos llegando ya al final para no hacerlo muy largo, y quiero dejarle algunas consideraciones finales a modo de resumen. Una de las fundamentales, que ya lo hablamos en el transcurso de la charla, es que cada vez que cambiemos la dosis tengamos fundamentos para hacerlo. Es decir, yo estoy aplicando tal dosis de fertilizante y porque mi vecina aplica otra dosis de fertilizante, yo voy y cambio, o cambio el fertilizante. Es decir, no cambiemos si no tenemos fundamentos para cambiar. Luego, si vamos a hacer la fertilización foliar, como yo les recomendara ahí en el transcurso de la charla, lo ideal sería aplicar el fertilizante con alta humedad relativa. Quien tiene las plantas colgadas en el alero de la casa o en un patio interno o demás, puede buscar los días que hay alta humedad, por ejemplo ambiente, y va a tener mucho más eficiencia en la aplicación del fertilizante. Quien tenga un vivero puede generar esa humedad ambiente quizás con un riego previo, que a su vez, aclaro, lo ideal no es aplicar fertilizante, por ejemplo, en todos los casos, sea la humedad que sea ambiente. Lo recomendable es que siempre las plantas hayan sido regadas el día previo para que no tenga poca agua en sus órganos y el fertilizante produzca un efecto negativo en vez de producir un efecto positivo. Otra de las preguntas, cuando yo muestro el régimen de fertilización y me dicen, ¿y por qué no poner un único fertilizante que sea completo? Porque generalmente ustedes vieron cuando vimos las proporciones en las hojas, en los tejidos de los vegetales, esas proporciones, los microelementos están en muy bajas cantidades. Entonces ajustar una dosis con un fertilizante único es muy difícil. Y si aplicamos un fertilizante que tenga muchos microelementos, es muy probable que nos estemos excediendo la cantidad de microelementos que estamos aplicando. Entonces la recomendación sería aplicar fertilizantes que sean ricos en nitrógeno y en potasio, como hemos visto en el régimen de fertilización, antes que aplicar siempre el fertilizante completo. El fertilizante completo yo recomiendo aplicarlo como complemento de los otros, porque como dijimos, los macroelementos la planta lo necesita en grandes cantidades y los microelementos en pequeñas cantidades. Entonces, por ahí es conveniente no aplicar un único fertilizante y ese completo aplicarlo una vez cada tanto, como vimos, cada 4 aplicaciones aplicar una y que tengan microelementos. Ahora bien, otra de las cuestiones que también lo hablamos es no aplicar en forma conjunta con otros productos químicos. Yo les dije que en la combinación de los productos químicos es muy probable que se produzcan reacciones y ninguno de los dos productos químicos termine cumpliendo la función que tiene que cumplir. Es decir, si estoy aplicando un fungicida no le puedo poner junto al fertilizante, porque si no, ni el fungicida me va a producir un buen efecto, ni el fertilizante me va a producir un buen efecto.
Entonces lo ideal es no aplicar en forma conjunta con otros productos químicos. Como vimos, acabamos de ver recién en el régimen de fertilización, en los meses invernales disminuir la intensidad de aplicación, por lo que dijimos, porque hay menos horas de luz y porque hay menor temperatura. Acá es lo que habíamos visto recién también, no cambiar la dosis de fertilizante, mantener un régimen constante. Si eso nos está funcionando bien, sigamos aplicando la misma dosis, el mismo fertilizante, no tenemos por qué cambiar. Si nosotros tenemos los conocimientos adecuados, sabemos leer el rótulo, como dijimos anteriormente, no es necesario cambiar el fertilizante. Aquí hay una frase que es muy importante, que yo se las dije al pasar hoy, suelo mostrar esto con datos de investigaciones científicas, donde se demuestra que aplicar más fertilizante no es mejor. Yo se los dije hoy al pasar, si la dosis es 4 mililitros, aplicar 4 mililitros y no 8 mililitros. No crean que por aplicar 4 la planta está linda y si aplicamos 8 va a estar muy linda. Muy por el contrario, va a llegar un momento que vamos a estar saturando esa planta de fertilizante y vamos a tener un efecto negativo. Está demostrado científicamente que las plantas pueden hasta crecer menos que si no aplicamos fertilizante. Entonces, esta frase tiene que quedar muy grabada. Más no es mejor. Siempre tratar de aplicar la dosis justa y cuando mucho aplicar menos, pero no más. Después, otra de las cuestiones que por ahí hoy tampoco abordamos a fondo, pero lo que les decía, no apliquen 6 meses nitrógeno y 6 meses potasio porque se viene la floración. Como dijimos, el potasio es quien activa la floración, sí, es cierto, pero la planta tiene la capacidad suficiente para almacenar esos nutrientes. Cuando viene la floración, utiliza los nutrientes que necesita y más allá del costo energético que tenga en ese momento y la demanda de nutrientes que va a tener por la floración y por la producción de semillas en aquellos casos que produzca una cápsula, no es necesario que apliquemos más potasio en ese momento. Apliquemos un régimen de fertilización constante a lo largo de todo el año. Luego manejaremos la intensidad cada 2 días, cada 3, cada 4, una vez por semana, una vez cada 15 días, de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades de cada uno, aplican el régimen de fertilización que más le convenga. Y como lo que decíamos ahí, que la nutrición es importante durante la floración para soportar el costo energético que implica florecer y formar semillas, ¿sí? No por eso nosotros vamos a cambiar el fertilizante. Si le estamos dando los nutrientes adecuados, se lo tenemos que seguir dando a lo largo de todo el año. Bien, hasta aquí llegamos y bueno, ha sido muy breve, muy rápido. Si no se hace muy largo, si entramos en detalle en algunas cuestiones. Quiero agradecerle a todos los que están escuchando y bueno, todas las dudas que surjan, los comentarios, aquí están mis datos, pueden contactarse por email, pueden hacerlo a través del canal YouTube, pueden hacerlo a través del Facebook. Estoy a disposición para las dudas que pueda responder, así que bueno, no me queda más que decirles muchas gracias.